ya casi todo era un disfraz. Nos poníamos en la tocha espinas del rosal, y aunque acabamos en serio empezamos en broma. Eso decía mi ma y al vernos pelear. Eso decía mi ma y al vernos. La feminidad la imposté, engañé, performé hasta los 16. Bienvenidas y bienvenides a este nuevo y único episodio del podcast Cuerpos bajo sospecha, de la ontología binaria al mito de la guerrera rosa, realizado única y exclusivamente para la asignatura de representación del género y de las sexualidades en línea. Mi nombre es Sabela León Canario y el campo que he utilizado para analizar es principalmente el de la salud. Espero que os resulte entretenido y nada, allá vamos. Desde la antropología y la teoría feminista, la salud no puede entenderse como un ámbito neutral ni puramente biológico. En el campo biomédico también se crean, se reproducen, se estructuran y toman forma los sistemas de género. No solo se diagnostican cuerpos, también se interpretan, se clasifican y se normalizan conductas, también identidades y formas de vivir la enfermedad. Desde esta perspectiva, el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente leído a través de discursos médicos que lo vinculan con la reproducción, con la emoción, la fragilidad o incluso el cuidado. Así, la medicina no solo ha descrito diferencias, sino que ha contribuido a convertirlas en jerarquías. En este sentido, hablar de salud es también hablar de poder, de quién tiene la autoridad para nombrar el cuerpo, de qué saberes se representan como objetivos y de cómo esos saberes influyen en la manera en que las mujeres viven, o en el caso de las pacientes del cáncer de mama, cómo transitan ellas su propia experiencia de enfermedad. Desde una perspectiva histórica, Mary Nash, con su obra Rojas, las mujeres republicanas en la guerra civil, nos permite entender cómo la construcción de la diferencia sexual no es nueva. Nash muestra que mismamente en el caso español, el endocrinólogo Gregorio Marañón, que ha dado nombre a tantos hospitales en todo el Estado español, difundió una teoría de la complementariedad de los sexos, que parecía moderna y científica, pero que en realidad reafirmaba la división patriarcal entre esferas masculinas y femeninas de toda la vida. Según esa visión, las mujeres no eran inferiores, sino simplemente distintas. Sin embargo, esa diferencia las destinaba principalmente a la maternidad y al matrimonio, limitando cualquier otra posibilidad de vida pública, profesional o política. En palabras de Gregorio Marañón, solo en circunstancias muy excepcionales, como en el caso de las viudas y solteras, las mujeres podrían desempeñar actividades similares a aquellas en las que normalmente participaban los hombres. En definitiva, la aparente neutralidad científica ocultaba en realidad una jerarquía de subordinación femenina muy clara. Una vez ya sumergidas en este campo de la salud, me gustaría empezar por el comienzo, nuestro nacimiento. Ahora que voy a ser papá, me toca ver qué juguete voy a buscar. Si un balón, una muñeca, ¿cuál de esos debo comprar? Es que si fallo mi esposa me va a matar. Alguien me puede ayudar. Si me compro un vestido para con ella te tomar, o una camisa de fútbol para ir con él a la cancha a jugar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será niña o varón? Necesito saber ya, porfa dígame doctor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será niña o varón? Falta mucho para que salga, por eso lo saco yo. Todos hemos escuchado alguna vez las conocidas y famosas Gender Reveal Parties, o en castellano, fiestas de revelación de género, cada vez más extendidas, en las cuales se celebra públicamente la asignación de género de un bebé, incluso antes de su nacimiento. Lejos de ser un hecho puramente biológico, el nacimiento es también un momento profundamente social y político.
En este instante inicial, el cuerpo del recién nacido no solo es observado, sino también interpretado y clasificado. Se normaliza según criterios que combinan saberes biomédicos y normas culturales. Así, la asignación de sexo y de género no responde únicamente a lo que el cuerpo es, sino a lo que debe llegar a ser dentro de un sistema binario que define qué cuerpos son legibles y cuáles no. Aquí es muy útil la aportación de Verena Stolke, porque muestra cómo la idea de sexo ha sido construida culturalmente como una diferencia naturalizada. Stolke señala que en la asignación del género al nacer no basta con los datos biológicos, sino que intervienen criterios normativos sobre qué se considera un cuerpo adecuado, incluso en aspectos como el tamaño del pene o la apariencia genital. En los casos de intersexualidad, por ejemplo, el objetivo médico ha sido muchas veces normalizar, por así decirlo, cuerpos que se apartan de la norma sexual dualista. Y esto se hace a través de intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales. Esto demuestra que lo que se presenta como natural es en realidad profundamente normativo. Si aplicamos el pensamiento de Stolke en la actualidad, la creencia de que solo existen dos sexos sigue profundamente instalada dentro de la cultura occidental y además también en el ámbito biomédico del Estado español. En nuestra sociedad se ha asumido que las únicas identidades naturales posibles son o el sexo femenino o el sexo masculino. Cuando se trata de asignar un sexo a un recién nacido con características intersexuales, los criterios que se utilizan son múltiples. No se basan únicamente en un factor, sino en una combinación de elementos: la apariencia de los genitales externos, el cariotipo, es decir, la composición cromosómica, la posible capacidad reproductiva, los niveles hormonales, las opciones de intervención quirúrgica o no y, sobre todo, la decisión final de los progenitores. En otras palabras, lejos de ser una clasificación puramente natural, por así decirlo, esta asignación responde a un proceso complejo, en el que intervienen tanto criterios médicos como sociales y culturales. Asimismo, parece que esta necesidad por asignarle un género al recién nacido intersexual, que es una práctica sagrada en la medicina, es debido a la problemática psicosocial que podría acarrear para un niño o niña ese socializar con una ambigüedad de género. Sin embargo, según el informe de Anne Fausto Sterling y Bo Laurent, titulado Early Genital Surgery on Intersexual Children, a Reevaluation, la necesidad de las terapias y tratamientos médicos no es clara, y además existen casos de personas intersexuales que pudieron desarrollarse con éxito sin ser quirúrgicamente intervenidas, por lo que se puede deducir que las cirugías correctivas no siempre son tan necesarias y urgentes. Las relaciones naturaleza-cultura y sexo-género, estudiadas en estos tres primeros temas, se ejemplifican perfectamente en el procedimiento a seguir en el registro civil. Una vez que un niño nace, los progenitores deben inscribir al bebé en este registro civil, marcando la casilla de niño o niña. Entonces, ¿qué sucede para las niñas intersexuales? Pues en el caso del Estado español, hasta 2023, si la inscripción se realizaba desde un centro hospitalario, el plazo era de unas 72 horas para inscribir en uno de esos dos sexos. En cambio, a partir de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, en el caso de que un parte médico indique que una persona nacida tenga una condición intersexual, la legislación contempla una excepción. Los progenitores, de mutuo acuerdo, pueden solicitar que la mención del sexo quede en blanco. No obstante, esta apertura tiene un límite. Ese espacio en blanco solo puede estar así durante 1 año máximo. Una vez transcurrido este plazo, la inscripción del sexo pasa a ser obligatoria. Esto nos muestra cómo el sistema de género opera desde que somos bien pequeñites.
De hecho, el propio uso del término intersexualidad pone de manifiesto esta visión dualista, ya que clasifica ciertos cuerpos como ambiguos, en relación con una norma que presupone únicamente dos sexos, es decir, una visión binaria, y una heterosexualidad bastante normativa. A manera de conclusión de esta primera parte, la práctica médica se sostiene en la idea de que hay dos sexos legítimos y de que cualquier ambigüedad corporal debe resolverse cuanto antes. Así, desde bebés se puede observar cómo el sistema de género opera dentro de la salud de tres maneras, siguiendo las lecturas de este tema. Primero, define la diferencia sexual como un problema a resolver en lugar de como una variación corporal legítima. Segundo, subordina la autonomía corporal al ideal de inteligibilidad social, es decir, se interviene para que el cuerpo sea legible, sea como masculino o femenino, sin dejar margen a la ambigüedad. Y como tercer punto, convierte la normalidad en un criterio médico, aunque esa normalidad sea cultural y no puramente científica. En relación con este último punto, Ted Llewellyn, en su obra de 2009, Introducción a la Antropología Política, y en el capítulo 8 titulado Género y Poder, trata el género como una categoría social y política, no como una simple consecuencia natural de la biología. En relación con el ejemplo que hemos mencionado anteriormente sobre las personas intersexuales, Llewellyn señala que muchas de las explicaciones biológicas tradicionales han sido cuestionadas. Por ejemplo, investigaciones que vinculaban la androginia prenatal con comportamientos considerados masculinos, por así decirlo, entre comillas, en niñas ha sido ampliamente discutida y algunos biólogos ponen en duda la existencia de diferencias cerebrales prenatales claras entre sexos. Incluso aspectos como la fuerza o el rendimiento físico dependen en gran medida del entorno. Es decir, cuando las mujeres reciben entrenamiento y estímulos comparables a los de los hombres, las diferencias tienden a reducirse significativamente. Además, la enorme diversidad de roles de género entre distintas sociedades ha demostrado, en última instancia, la gran plasticidad del comportamiento humano, como podemos ver en otras de las lecturas, como en la de Henrietta Moore. Este fin de semana depende de vosotras cuidaros y cuidar unas de otras. No olvidéis cuidaros mutuamente. De este fin de semana os llevaréis lo que hayáis invertido. No olvidéis sonreír porque es contagioso. Ponemos música animada y utilizamos palabras como inspirador y esperanza, porque de eso se trata. Que haya aquí miles de personas es un manifiesto increíble sobre una enfermedad a la que quieren poner fin. Camisetas solidarias, pintalabios, juguetes, carreras, incluso catas de vino por ellas. El cáncer de mama se ha convertido en algo mucho más que una enfermedad. Es también un símbolo cultural, representado por un delicado lazo rosa. La representación cultural dominante, impulsada por campañas de cosméticas como la de Esther Lauder y otras asociaciones, convierte la enfermedad en espectáculo consumible. Esto lleva a invisibilizar desigualdades reales, como retrasos en los diagnósticos, como pasó en el caso de mama en Andalucía, o presión social para que las mujeres reconstruyan su pecho tras una mastectomía, priorizando así la estética sobre la función de salud. Y otros sesgos de género en protocolos clínicos también, por ejemplo, que toman los cuerpos masculinos como la norma. Por todo ello, el segundo ejemplo tratará la cuestión de las mujeres que experimentan un cáncer de mama y cómo se construye esta narrativa de lo femenino, del cuidado y de la superviviente perfecta en el seno del sistema de género. Desde los años 90, como explican Colplanas, Porroche Escudero y Riva en su obra Cicatrices invisibles, perspectivas feministas sobre el cáncer de mama, la cultura del lazo rosa se ha transformado en un fenómeno comercial ampliamente extendido, impulsado por estrategias publicitarias, campañas de recaudación de fondos, eventos, etc. Esta cultura consumista, paternalista y andocentrista sustituyó los movimientos feministas de la salud y tienen un importante papel en el sistema de género.
Todo este entramado nos ayuda a entender que el cáncer de mama no es solo una enfermedad del cuerpo, sino también un escenario donde se ponen a prueba las normas culturales sobre qué significa ser mujer, el género, estar enferma y seguir siendo socialmente legible como femenina. Según Susan Sontag, en La enfermedad y sus metáforas, 2012, el diagnóstico de cáncer establece un marco relacional en el que descansa una cultura particular en cuanto a la experiencia de esta enfermedad. Con los avances científicos se esperaba que la subjetividad relacionada con el cáncer se despojara de su carga simbólica, es decir, que el cáncer se liberara de sus metáforas. No obstante, como dice la autora, a pesar de los más de 30 años de investigaciones científicas, persisten todavía formas lingüísticas y representaciones sociales de género que siguen alimentando los imaginarios colectivos en torno a la enfermedad. El diagnóstico de cáncer de mama de las mujeres, más allá de sus implicaciones médicas, implica una ruptura emocional con lo cotidiano e inicia una serie de rituales tecnológicos en el cuerpo que están enraizados en un contexto histórico, social específico. Henrietta Moore, en su obra, y citando a Ardener, hace referencia a esta cuestión del lenguaje y del silenciamiento femenino aplicado en los modelos explicativos de la antropología social. La autora explica que el problema de la antropología es, y cito textualmente, las estructuras sociales eminentemente masculinas inhiben la libre expresión de modelos alternativos y los grupos dominados deben estructurar su concepción del mundo a través del modelo del grupo dominante. Así, la expresión de la experiencia femenina se ve limitada en el lenguaje cotidiano, ya que está estructurado desde una perspectiva masculina, que dificulta que las mujeres puedan transmitir plenamente su propia visión del mundo. Aplicándolo al caso de las pacientes con cáncer de mama, esto implica que sus experiencias no siempre se articulan desde su propia perspectiva, sino que son interpretadas y representadas a través de discursos biomédicos y culturales, que muchas veces incorporan estos sesgos de género. Además, muchas de ellas han visto su enfermedad y sus vivencias instrumentalizadas a través de técnicas de marketing y de publicidad, como denuncian asociaciones de pacientes como Inurri o Teta y Teta. Por otro lado, Moore, Llewellyn y Dolores Comas comparten una crítica fundamental al esencialismo feminista que construye a la mujer universal como una categoría homogénea, ignorando las diferencias de clase, etnia, cultura, posición social, etc. En el cáncer de mama, esta perspectiva permite demostrar que la enfermedad no afecta solo a una mujer de manera aislada, sino a una red de relaciones donde hay dependencias, cuidados, decisiones médicas e incluso poder. Tampoco hay una experiencia igual a la otra. La pregunta sí no sería cómo lo vive una mujer de manera aislada, sino cómo se organizan concretamente los cuidados, la autoridad y la vulnerabilidad en este contexto más específico. Por ejemplo, algunas mujeres con cáncer de mama tienen acceso restringido al sistema sanitario. Otras, una posición muy vulnerable por problemas de conciliación o el hecho de que en fases más avanzadas de cáncer sufran una pérdida de ingresos por su precariedad laboral. Otras mujeres, en cambio, tienen más capacidad de decisión, tienen más apoyo o más recursos para sostener el tratamiento y todo lo que éste conlleva. El metaanálisis Obstáculos en América Latina para el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado, realizado por Pinto en 2019, estimó que una proporción significativa de mujeres de esta región son diagnosticadas en estadios avanzados, estadio 3 y 4. Estos retrasos tienen implicaciones directas en la sexualidad, porque implican tratamientos más agresivos, incluso efectos más intensos en el cuerpo y en el deseo. La autonomía sexual tras un cáncer así es distinta si se vive en un contexto de discriminación racial, de pobreza o de orientación no heteronormativa, lo que nos recuerda la idea de que no se puede construir una idea de mujer universal. Todo ello muestra la necesidad de la interseccionalidad en el análisis, ya que el género, como decimos, no actúa solo. Se cruza con clases sociales, edad, empleo, redes familiares, acceso a la sanidad, etc., como bien explican Llewellyn, Moore y Comas. Por último, y ya estamos llegando al final, me
Me gustaría añadir que la aproximación de Mary Nash a las mujeres republicanas en la Guerra Civil es perfectamente aplicable a la figura contemporánea de la mujer con cáncer de mama y a la problemática del lazo rosa. Ambas revelan cómo representaciones culturales dominantes simplifican experiencias complejas de agencia femenina, ocultando así desigualdades estructurales, sean políticas, económicas, médicas o simbólicas. Nash muestra cómo la imagen heroica de la miliciana antifascista ocultaba la complejidad de las trayectorias femeninas, el trabajo reproductivo, la subordinación legal, las limitaciones educativas, etc. En palabras de la autora, así es que el empleo de categorías binarias opuestas, tales como público-privado, víctima-heroína, poder, sumisión, confrontación, consentimiento, fue un eje frecuente en la interpretación de las mujeres en la historia. De igual modo, el lazo rosa funciona hoy como símbolo universal de lucha, valentía y supervivencia, pero domestica la experiencia del cáncer de mama, reduciéndola a una narrativa individualista y despolitizada. La mujer como guerrera rosa vence con actitud positiva, pero por otro lado el marketing la infantiliza, con productos como muñecas o peluches y maquillajes solidarios, todos de color rosa y purpurina. Asimismo, uno de los núcleos del libro de Nash es el análisis de la ideología de la domesticidad. Nash estudia cómo se consolidó la figura de la perfecta casada y del ángel del hogar, dos modelos culturales que definían a la mujer como esposa, como madre, administradora del hogar. Esta representación no era solo simbólica, justificaba una organización social en la que la mujer tenía que ser sumisa, abnegada, dependiente del varón. A pesar de que esta figura suene muy alejada de nuestro tiempo, con frecuencia las mujeres con cáncer aparecen muchas veces representadas en anuncios o en campañas, un poco de esta manera, ¿no? Relacionadas con su rol de madres, como cuidadoras y reforzando esta identidad femenina muy centrada en el cuidado y en la familia. Y bueno, chicas y chiques, para cerrar este episodio quería hacer una pequeña conclusión. A lo largo de este análisis hemos visto cómo la transición de la antropología de la mujer hacia una antropología del género nos ha permitido entender que la salud no es un ámbito neutral. Aplicando la perspectiva de Verena Stolke, la medicina contemporánea sigue anclada en una ontología binaria. El cuerpo que escapa al binarismo es un cuerpo que desafía la inteligibilidad del sistema. Por tanto, la intervención médica actúa como un mecanismo de normalización cultural disfrazado de ciencia. Retomando también los debates clásicos sobre la naturaleza y cultura y la jerarquización de la diferencia, hemos visto como el caso del cáncer de mama nos revela que la subordinación de las mujeres no es todavía una cuestión resuelta, sino que se ha sofisticado. Como señalaba Mary Nash, las representaciones dominantes funcionan como espejismos de agencia que ocultan desigualdades estructurales. La guerra rosa es en realidad una actualización, con sus matices y con sus más y sus menos, del ángel del hogar. Finalmente, el pensamiento de Henrietta Moore, de Llewellyn y Dolores Comas nos ha obligado a rechazar cualquier intento de universalización etnocéntrica. No existe una mujer universal con cáncer. La experiencia de la enfermedad está fracturada por muchas cosas, como la clase, la etnia y la edad. Comprender todo esto no es solo un objetivo académico, sino una necesidad política. Debemos entender que el género solo se explica cuando se articula con las relaciones de producción y de poder. En definitiva, espero que este podcast os haya gustado, sobre todo que os haya funcionado un poco como una invitación a repensar los sistemas de género y cómo se construyen, sobre todo en el campo de la salud a día de hoy. Muchas gracias por escuchar a todas y a todos y nos vemos por los foros de debate. Un abrazo.